9:42. Vamos a otro tema. Ayer la Seremi de Salud aseguró que podrán ingresar funcionarios de la repartición junto a carabineros a fiscalizar las casas durante las fiestas patrias. ¿Es legal ese procedimiento o no? Ayer surgieron algunas dudas y queremos abordarlas junto al abogado, especialista además y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero. Gracias por conversar con nosotros, abogado, muy amable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. Luis, partamos por lo más básico. ¿Tiene la facultad de la Seremi de los funcionarios para realizar estos procedimientos para fiscalizar adentro de una casa? Sí, es una facultad bastante antigua y que se ejerce con bastante habitualidad. Recordar esencialmente dos cosas, ¿no? La primera es que nosotros nos encontramos en emergencia sanitaria. Sí. Eso es una atribución que tiene el Código Sanitario precisamente para evitar la propagación de la enfermedad. Y en segundo lugar, la autoridad sanitaria tiene la posibilidad para la fiscalización regular de requerir el auxilio de la fuerza pública. La hipótesis del ingreso al domicilio es una hipótesis especial, calificada, que tiene ciertas exigencias y que no opera de acuerdo a los criterios generales de fiscalización sanitaria, pero sí es posible. Ajá. Le preguntaba eso porque muchos ayer ponían en duda este tema. Y cuando la Seremi se pronunció sobre el asunto, algunos decían, no, yo no voy a dejar que nadie entre a mi casa, aunque sea con razones de fiscalización, ni mucho menos. Por eso les preguntaba si era posible hacerlo. ¿Ninguna persona entonces podría negarse a una fiscalización cuando lleguen funcionarios de una Seremía, por ejemplo? Ninguno se puede oponer. De hecho, si se opone, infringe una disposición del Código Sanitario. Está vinculada, y por cierto, eso significa asumir determinado tipo de riesgos en el fondo, ¿no? Claro. Esta es una atribución general que tienen otro tipo de autoridades administrativas también, pero si uno quisiera focalizarlo en concreto acá, la regulación sanitaria, esto está complementado con una regulación que muy poca gente probablemente recuerda, pero Chile suscribió un tratado que es el Reglamento Sanitario Internacional, que aprobó el Congreso del 2005, o sea, que ya se suscribió el 2005 y aprobó el Congreso del 2008, que específicamente señala que la medida sanitaria tiene por propósito evitar la propagación de enfermedades, pero que no puede ser utilizada, y esto es muy relevante porque es un estándar que debe cumplir la autoridad sanitaria, no puede ser utilizada como mecanismo de control de policía o de seguridad del Estado. Perfecto. Es decir, solo tiene por propósito fiscalizar las medidas sanitarias. En ese caso, cuántas personas se encuentran dentro del domicilio para el cumplimiento de la regulación que ha dictado la autoridad. ¿Tiene que ser con la presencia de carabineros? No necesariamente. Esto es bien importante. La autoridad sanitaria puede requerir, al igual que otras autoridades, el auxilio de la fuerza pública, ¿no? Sin intervención judicial. En el caso del ingreso a los domicilios, del allanamiento en los domicilios, la ley utiliza la expresión decreto, esto es una expresión bien antigua porque el Código es del 68, que en rigor es un acto, una resolución que debe emitir la Seremi, que no es genérica, sino que para ese establecimiento en concreto, y requerir el auxilio de la fuerza pública en ese momento. Esa regla que establece el requisito de la autorización expresa por parte del Seremi cumple dos finalidades. Uno, justificar que existe una razón por la cual se debe ingresar a ese domicilio. Y dos, el auxilio de la fuerza pública. La regla no solo está pensada en favor de los ciudadanos, que la policía tampoco puede prestar auxilio para ingresar a un domicilio sin que exista justificación. Y esa justificación se la da la resolución de la autoridad sanitaria. De lo contrario, la policía no podría participar de esa diligencia. Claro. Voy a vincularlo con otro tema que también generó controversia hace poco, Luis, y que tiene que ver con el caso de la hija de Ana María Gasmuri, quien fue detenida en su casa después de que carabineros ingresaran. La acusaban de tener plantas de marihuana que podrían constituir un delito eventualmente porque podían exceder lo que la ley establece para consumo personal. Pero se basó esa intervención de carabineros y el ingreso a su casa en una denuncia que habían hecho supuestamente para buscar a un ladrón que andaba ahí en el barrio. Eso fue lo que narraba la hija de Ana María Gasmuri. Y me acordé de esa historia porque quizás en este contexto, dada la justificación que existiría para poder ingresar a una casa, hacer fiscalización, ¿Carabineros podría proceder sobre otros delitos eventualmente, dado ese ingreso que hagan por estas razones sanitarias?
Es objeto de disputa, pero yo le diría que tenemos algunos precedentes respecto a otras situaciones que luego le voy a ejemplificar. Pero en rigor no, porque la medida está solo autorizada para fiscalización de la medida sanitaria. Hay una larga discusión, y esto por cierto las personas que se dedican específicamente a asuntos penales y específicamente a la defensa penal, hay una gran discusión que pasa si respecto al ejercicio de una fiscalización en concreto yo encuentro indicios de la comisión de un delito. Ajá. Respecto del acta de fiscalización sanitaria, solo se puede referir al ingreso con esa finalidad o propósito. Perfecto. Lo que nosotros tenemos como punto de referencia es lo que sucede con la aplicación de la Ley de Protección Agrícola. La Ley de Protección Agrícola tiene amplias atribuciones, igualmente como las que tiene la autoridad sanitaria, salvo en un caso, el ingreso a vivienda morada. En ese caso, el fiscalizador del SAC, por ejemplo, requiere autorización judicial. En esos casos, los jueces específicamente suelen indicar que solo se realiza con el propósito específico de realizar la fiscalización sanitaria animal en ese caso, ¿no? Y por lo tanto habría todo un gran debate si los antecedentes que se han obtenido producto de una fiscalización sanitaria respecto de otro tipo de ilícito es prueba lícita o no. Probablemente va a ser considerado prueba ilícita porque no es el objeto de la fiscalización. Perfecto. Luis, usted mencionaba la importancia del acta, el levantamiento del acta tras un procedimiento de esta naturaleza. ¿Qué es eso y por qué es tan importante? Para que la gente lo sepa también en caso de que se enfrente a alguna fiscalización eventualmente. Bueno, el acta de fiscalización es el documento que emite el funcionario en el hecho de la fiscalización, donde realiza constancia que tal día, tal hora, en tal domicilio, en tal lugar, realizó la visita inspectiva y describe concreta y específicamente qué es lo que apreció, ¿no? Esto, ¿por qué es tan importante? Es importante porque lo que suscriba el funcionario en ese caso opera como prueba, es ministro de fe los funcionarios de la autoridad sanitaria. Y por lo tanto es prueba en el procedimiento sancionador por infracción en la regulación sanitaria. Entonces, por eso es tan importante el acta y por eso es tan importante que conste en el acta. Las personas que son objeto de fiscalización tienen derecho a copia del acta. Y por lo tanto, si hay una persona respecto de la cual le parece que en esa acta existe una impropiedad, o quiere realizar alguna precisión, es obligación del funcionario dejar constancia el comentario del sujeto fiscalizado, de la persona fiscalizada, sobre la observación que está formulando, esencialmente por los efectos que tiene. Esta acta solo la debe escribir el funcionario de la autoridad sanitaria. La policía para estos efectos es simplemente compañía para ejecutar, dar cumplimiento a la ley. Por ejemplo, no es el policía el que debiera ingresar al domicilio y contabilizar las personas. Él no opera como ministro de fe en estos momentos. El que opera es la autoridad sanitaria. Y hay un dato adicional. Sí. Recuerde, hay varios municipios que suscribieron que tienen funcionarios en comisión de servicios en la autoridad sanitaria. Entonces, no solo es probable que pueda llegar a alguno de esos domicilios un funcionario propiamente identificado como funcionario de la autoridad sanitaria, sino que probablemente también inspectores municipales que están en comisión de servicios. Para esa finalidad, las personas debieran solicitar al funcionario municipal que le acredite cuál es el documento que acredita que está en comisión de servicio ante la autoridad sanitaria. Esto es bien importante para no permitir que cualquier persona ingrese